Hola, bienvenidos a todos al segundo taller virtual Introducción a las revisiones sistemáticas dirigido a los investigadores de Latinoamérica, especialmente aquellos del sector público que trabajan o manejan propuestas de investigación. Este evento es parte de la serie de webinarios sobre metodologías de investigación que se realizan dentro de la alianza que tiene la Organización Panamericana de la Salud y la Red Cochrane Iberoamericana para capacitar al personal que apoya a los sistemas nacionales de investigación, componente integral de los sistemas nacionales de salud en América Latina. Mi nombre es Maru Setsanova. Me encargo de la coordinación técnica de las actividades formativas en el Centro Cochrane Iberoamericano en Barcelona y hoy tengo el placer de ser la moderadora del taller. El webinario de hoy está diseñado como una sesión de introducción a las revisiones sistemáticas, donde se hará especial énfasis en su importancia y utilidad práctica en la toma de decisiones bien informadas, las diferencias entre una revisión sistemática y una narrativa, las etapas principales en su desarrollo, la estructura básica de una revisión sistemática y la colaboración Cochrane. Aspectos más específicos del desarrollo de una revisión sistemática, por ejemplo, metaanálisis o valoración del riesgo de sesgo de los estudios de una revisión, serán tratados más adelante en otros webinarios específicos. El presentador del taller virtual de hoy es mi compañero Gerard Urrutia. Gerard es el subdirector del Centro Cochrane Iberoamericano. Asimismo, él es el coordinador docente del Centro Cochrane Iberoamericano. Es médico especialista en medicina preventiva y salud pública, licenciado en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, con máster en salud pública por la Universidad de Barcelona y doctorado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Adjunto del Servicio de Epidemiología Clínica y Salud Pública del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau en Barcelona. Ahora doy la palabra a Gerard y les pido que dirijan las preguntas que puedan surgir a la moderadora o Session Manager. Gracias. Buenas tardes. Como se ha dicho ya, este es un seminario de introducción a las revisiones sistemáticas. Aspectos más específicos o más técnicos relacionados con las revisiones sistemáticas y los metaanálisis serán tratados con mayor profundidad en seminarios sucesivos que se organicen en ocasiones futuras. Este seminario presenta una visión general acerca de las revisiones sistemáticas, que son, cómo se realizan y cuál es su utilidad práctica. ¿Por qué son tan necesarias las revisiones sistemáticas? Podríamos empezar diciendo de una manera muy genérica que el objetivo último de todos aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre tratamientos, ya sea a nivel individual, clínicos que deben tratar pacientes individuales, o ya sea a un nivel más global, responsables o gestores que deben tomar decisiones sobre asignación de recursos, sobre tratamientos, deben o buscan priorizar y lograr la efectividad, es decir, proponer tratamientos o intervenciones que inducen más beneficios que daños o molestias a aquellos que los reciben, y también buscan promover la eficiencia, es decir, proponer tratamientos o intervenciones que tienen la mejor relación entre los beneficios alcanzados y sus costos, o de otra manera, lograr los máximos beneficios con el menor costo posible. Pero para ello, para que estos objetivos sean alcanzados, es necesario que quienes deben tomar las decisiones realicen un balance entre los beneficios, por un lado, y los riesgos, molestias y costos que cada una de las alternativas disponibles ofrecen. Y para ello es importante, es imprescindible
disponer de información que sea fiable y precisa sobre los efectos de estos tratamientos o estas intervenciones que se propone utilizar. Ahora bien, esta tarea no es fácil. Y no es fácil, entre otras razones, porque debe realizarse en un contexto donde podríamos decir que viene caracterizado por lo menos por estas 4 características que ven proyectadas en la pantalla. En primer lugar, por un crecimiento de la oferta sanitaria. Continuamente surge nueva tecnología médica, diagnóstica y terapéutica que obliga a revisar los datos acerca de sus efectos, tanto beneficiosos como también efectos adversos, riesgos o molestias. Por otra parte, en un contexto de crecimiento exponencial de los costos que obliga a realizar estas valoraciones de una manera rigurosa. También constatamos un aumento de las expectativas y de las demandas, no solamente por parte de los propios profesionales de la salud, sino también por parte de los pacientes y de la sociedad, que presiona y exige poder acceder a ciertas prestaciones o a cierta tecnología médica. Y, por qué no decirlo también, a menudo la existencia de presiones externas y de conflictos de interés que dificultan esta valoración imparcial y rigurosa de las evidencias favorables o en contra de la tecnología médica. Es por esto que, puesto que los recursos sanitarios siempre son limitados, las decisiones deben basarse no solamente o no ya en opiniones, sino fundamentalmente en evidencias científicas, en datos probatorios procedentes de investigación de calidad que proporcione información no sesgada sobre los efectos de las intervenciones. Solo así será posible tomar decisiones basadas en un fundamento racional, objetivo, que permita una racionalización adecuada en el uso de los recursos, sin una merma de la calidad ni de la equidad. Pero ¿dónde encontramos información sobre la efectividad clínica? ¿Dónde encontramos esta información que necesitamos para poder realizar este balance que nos permita finalmente optar por las intervenciones y los tratamientos más efectivos y más eficientes? Probablemente lo hacemos por varias vías que discurren en paralelo y de forma simultánea. Sin duda que la experiencia personal es un recurso valioso que a menudo, especialmente en situaciones de máxima urgencia, donde no hay tiempo para poder acudir a la literatura científica y no hay tiempo, existe mucha presión para no demorar nuestra decisión terapéutica, nos sirve para identificar aquellas situaciones donde similares o parecidas a la situación que estamos enfrentando, para poder identificar aquellas intervenciones que nos proporcionaron un resultado favorable, y tendemos a repetir aquello que hemos hecho en situaciones anteriores y nos ha dado buenos resultados. No obstante, es obvio que la experiencia personal, siendo valiosa, tiene sus riesgos y tiene sus limitaciones, especialmente cuando la experiencia no es amplia y no está sometida a un escrutinio y a un análisis sistematizado. También a veces tendemos a actuar basándonos en el sentido común o lo que se denomina el razonamiento fisiopatológico. Nuestro conocimiento acerca de la fisiopatología y también de los mecanismos fisiológicos implicados en el funcionamiento de determinados tratamientos o intervenciones nos permiten anticipar ciertos resultados que no han sido todavía demostrados en estudios formales de investigación. Y aunque a veces el sentido común se confirma, no son pocas las ocasiones, como veremos en un ejemplo más adelante, nos traiciona. Y la realidad nos demuestra que el sentido común es una condición necesaria,
pero a menudo no es suficiente para verificar nuestras hipótesis acerca de los efectos de los tratamientos o de las intervenciones. En tercer lugar, también a menudo tomamos prestada la opinión de expertos, de personas cercanas a nosotros, con mayor experiencia, que nos recomiendan o nos dictan cuáles deben ser las mejores decisiones que podemos tomar. A veces los expertos no son personas conocidas, son líderes de opinión que publican en libros, que publican en revistas, que hablan en los congresos y a quienes atribuimos credibilidad y valor a su opinión. No obstante, es un hecho constatable cómo a menudo los expertos también discrepan y, por qué no decirlo, se contradicen, por lo cual tiene que haber algún criterio superior al rango o a la experiencia o al título que cada uno ostente. Sin duda, la fuente primaria de evidencias y de conocimiento científico lo encontramos en las pruebas publicadas mediante los estudios científicos que se publican fundamentalmente en las revistas científicas o los journals. El artículo científico y en concreto el ensayo clínico como aquel diseño de investigación que aporta datos sobre la eficacia de las intervenciones y los tratamientos, es la fuente primaria que proporciona información sobre los efectos de los tratamientos. Y es en las pruebas publicadas en los artículos científicos publicados en revistas biomédicas donde el decisor, en última instancia, buscará pruebas, información veraz, confiable sobre la efectividad clínica de los tratamientos y de las intervenciones. Ahora bien, son muchas las incertidumbres y las preguntas que necesitamos contestar. Es excesiva y dispersa la información que podríamos encontrar para tratar de resolverlas y poco el tiempo que tenemos disponible para poder realizar una revisión en profundidad de toda esta información que nos conduzca a una comprensión acerca de los efectos, de los beneficios y de los riesgos de cada una de las intervenciones que nosotros podamos proponer. Los decisores en salud, ya sea los gestores representados en la imagen de la izquierda o los clínicos en la imagen de la derecha, suelen ser personas muy ocupadas. Y es por esto que no es razonable esperar que se pongan a revisar cada cuestión para la que tienen incertidumbre y para la cual necesitan información fiable para poder tomar una decisión. Y es por ello que en las últimas décadas ha surgido un nuevo formato de publicación científica que conocemos hoy con el nombre de artículo de revisión, que viene a cubrir una gran necesidad en el terreno de la literatura científica como una herramienta informacional de primera magnitud para facilitar el proceso de la gestión de la información científica y el proceso también de la actualización de aquellos que necesitan esta información para tomar decisiones bien fundamentadas. Es por esta razón que en las últimas décadas ha existido una gran proliferación, podríamos decir que exponencial, de no solamente los artículos, sino distintos tipos de herramientas de síntesis de las pruebas científicas disponibles, entre los cuales se halla, obviamente, los artículos de revisión. No solamente los artículos de revisión, sino otros formatos como los informes de evaluación de tecnología sanitaria, etcétera, etcétera, que son formatos diversos de síntesis de información sobre los efectos de las intervenciones o tratamientos. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es cómo ha existido en los últimos años un crecimiento exponencial del número de citaciones o de artículos publicados en PubMed que se corresponden con la tipología de artículo de revisión.
En el año 2011 eran más de 80.000 las referencias bibliográficas publicadas en PubMed que se corresponden con este tipo de literatura científica, lo que denota, por una parte, la necesidad y, por otra parte, la demanda y el gran interés que existe por este tipo de literatura científica. Ahora bien, ¿cómo debería ser una buena revisión? ¿Son acaso las 80.000 revisiones publicadas solamente en PubMed revisiones sistemáticas de alta calidad? La respuesta es no. Podríamos, a grosso modo, diferenciar las revisiones en dos tipos de revisión. Por una parte, encontramos lo que se denomina la revisión narrativa. La revisión que está basada fundamentalmente y principalmente en la opinión que sostiene el autor de esa revisión. Son revisiones donde el autor expresa una opinión que viene refrendada por un número mayor o menor de artículos científicos, pero es una revisión fundamentada básicamente o principalmente en la opinión que sostiene el autor de esa revisión. Habitualmente una opinión que se venía sosteniendo previamente a la realización de esa revisión. O dicho de otra manera, la revisión narrativa se escribe con la finalidad de argumentar o de defender una opinión preexistente. Una opinión preexistente es lo mismo que un prejuicio. Estas revisiones contrastan con lo que conocemos con el nombre de revisión sistemática. Una revisión que no trata de defender o de sostener o justificar una opinión previa, sino que es una revisión que trata de alcanzar una respuesta y una conclusión a partir del análisis de las pruebas existentes publicadas en la literatura científica y que pueden coincidir o no con la opinión que sostenían previamente sus autores. Para entender mejor esta gran diferencia entre estos dos modelos de revisión, podríamos utilizar este ejemplo, este símil de las cajas. La revisión narrativa, la revisión basada en la opinión habitualmente del experto a quien se encarga esa revisión, correspondería al modelo de la caja negra. La caja que contiene información en su interior, pero es una caja negra, es una caja opaca. Dicho de otra manera, sería una revisión cuyos criterios no son explícitos, no sigue una sistemática donde se anticipan unos criterios que van a guiar las decisiones de su autor en la búsqueda, en la selección, en el análisis, en la interpretación de los datos, y por cuanto no es transparente, no es reproducible. Y esto nos plantea un problema irresoluble, que es la cuestión acerca de la validez de estas revisiones. No es posible contestar a esta pregunta porque no tenemos elementos de juicio para poder contrastar la opinión del autor. Simplemente se nos da al lector de este tipo de revisiones la opción de creer o no creer lo que dice la opinión que mantiene o que defiende el autor de la revisión. Bien, este es un tipo de literatura científica, pero desde un punto de vista formal, estrictamente no es un modelo de investigación, simplemente es opinión. David Sackett, uno de los propulsores de lo que conocemos hoy como el movimiento de la medicina basada en la evidencia, hablando acerca de las revisiones narrativas, expresaba esta idea, donde él decía: creo que la razón de esta deficiencia en las revisiones se debe a la tradición de llamar a un experto en el tema para que haga la revisión. Esos autores comienzan su apartado de objetivos con una conclusión, y desafortunadamente los resultados están ya anunciados. Las revisiones, y especialmente las revisiones narrativas, enfrentan
numerosas dificultades que cuestionan su validez. Dificultades que tienen que ver, por una parte, con el modo como accedemos e identificamos la literatura científica relevante que nos puede proporcionar datos para contestar nuestra pregunta de investigación acerca de los efectos de los tratamientos o de las intervenciones que queremos evaluar. Problemas como el sesgo de publicación, conocido desde hace tiempo. Sabemos, está documentado que no todos los estudios tienen las mismas probabilidades de ser publicados, sino aquellos que arrojan resultados positivos tienen mayor probabilidad de ser publicados, lo hacen en revistas de mayor impacto, lo hacen con mayor inmediatez y suelen ser citados un mayor número de veces. Y si no se plantean estrategias sistemáticas de búsqueda exhaustiva y no sesgada de esta información, la revisión narrativa tiene el gran riesgo de identificar y basar las conclusiones o la opinión en una muestra no representativa, probablemente sesgada, de lo que se publica o de lo que se conoce acerca de una determinada intervención. Habitualmente aquello que arroja resultados favorables. Por tanto, es importante que las revisiones y las revisiones sistemáticas implementen estrategias y no escatimen esfuerzos para solventar y superar el problema que supone un sesgo en la selección de los estudios a partir de los cuales se va a contestar o se pretende contestar a la pregunta de investigación. Otro problema habitual en las revisiones narrativas es la falta de valoración acerca de la calidad de los estudios individuales. Los estudios son los ingredientes individuales que conforman la revisión y no podemos ni debemos presuponer que todos los estudios tienen una misma calidad, una misma validez interna. Es necesario y es fundamental en una revisión evaluar y diferenciar la calidad de los estudios, destacando aquellos que tienen un mayor rigor de aquellos otros que están sometidos a un mayor riesgo de sesgo, porque el rigor metodológico impactará sin ningún lugar a dudas en la calidad y por tanto en la credibilidad o la confiabilidad de la información acerca de los efectos de los tratamientos que estos estudios proponen. Muchas revisiones narrativas no abordan la evaluación de la calidad de una manera sistemática. Simplemente se le proporciona mayor protagonismo a aquellos estudios no tanto por su calidad, sino por la coincidencia de sus resultados con la opinión expresada por el autor de la revisión. En definitiva, constatamos en las revisiones narrativas una falta de sistematización, una falta de transparencia que llevan a cuestionar la validez de sus resultados. A menudo, adicionalmente, también podemos encontrar una falta de actualización de los datos, una falta de actualización de la información sobre la que se construye la revisión. Estas falencias, estas limitaciones habituales en muchas de las revisiones narrativas, las revisiones de experto que se publican aún hoy en muchas revistas científicas, conducen a problemas que pueden tener al menos un impacto o unas consecuencias negativas en la toma de decisiones. Un ejemplo sería el retraso, a veces injustificado, en identificar tratamientos que tienen eficacia, como sería, por ejemplo, el caso del tratamiento trombolítico en pacientes con infarto agudo de miocardio. Esta imagen que ustedes están viendo en pantalla se corresponde con un metaanálisis denominado de tipo acumulativo. Lo que vemos en la parte central de la figura correspondería a el análisis combinado, agregado, de los resultados de los estudios que a lo largo del tiempo, columna de la izquierda, se han ido realizando tratando de evaluar el efecto del tratamiento trombolítico en términos de
reducción de la mortalidad en pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio. Y lo que estamos viendo es cómo a partir de los años 70, si se hubiera realizado una revisión sistemática analizando en su conjunto la información procedente de los primeros 7 a 10 estudios realizados y publicados tratando de contestar esta misma pregunta, hubiéramos podido detectar un efecto favorable, estadísticamente significativo, y por tanto podríamos haber iniciado la inclusión de esta práctica efectiva y beneficiosa en la toma de decisiones. No obstante, esto no ocurrió. Hizo falta que transcurrieran un largo periodo de aproximadamente 10 años, hasta que finalmente, alrededor de los años 90, aparecieron los primeros grandes ensayos clínicos con miles de pacientes que demostraban de una manera fehaciente lo que en los años 70, mediante la combinación de los datos de distintos estudios, podríamos ya haber conocido. En la parte de la derecha vemos representado cuáles eran las recomendaciones que los expertos realizaban en tratados de medicina clásicos o revistas de prestigio acerca del uso del tratamiento trombolítico. Y vemos cómo no es hasta finales de la década de los 80 que empiezan a aparecer recomendaciones explícitas hacia un uso rutinario del tratamiento trombolítico. En resumen, la imposibilidad para realizar una revisión sistemática a tiempo, evaluando la información ya disponible sobre los efectos de esta intervención, impidió o retrasó la incorporación en la práctica clínica de un tratamiento que sabemos a día de hoy que es efectiva y que ha salvado cientos de miles de vidas. El caso contrario sería la perpetuación de tratamientos bajo el supuesto de que son efectivos cuando esta efectividad no ha sido todavía demostrada. Sería el caso de la lidocaína profiláctica en pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio. Este sería el caso típico de una intervención en salud fundamentada o justificada no en datos probatorios, sino en razonamiento fisiopatológico, puesto que una de las principales complicaciones del infarto agudo de miocardio son las arritmias ventriculares, y puesto que la lidocaína profiláctica es un fármaco del cual se conocen perfectamente sus efectos antiarrítmicos, se supuso, por lógica, que tenía que ser un tratamiento necesariamente eficaz en este contexto clínico y que, por tanto, reduciría significativamente el riesgo de muerte en este tipo de pacientes. No obstante, cuando empezaron a realizarse ensayos clínicos rigurosos que comparaban la lidocaína versus el placebo o no administrar lidocaína, empezaron a surgir datos completamente contrarios, en una dirección contraria a lo que cabía esperar. Y el análisis combinado de esta información disponible en este número mucho menor de estudios disponibles mostraba, en cualquier caso, un incremento no esperado de la mortalidad asociada con el uso de la lidocaína. Fundamentalmente porque la lidocaína presentaba efectos adversos específicos que neutralizaban sus potenciales efectos beneficiosos reales. Solamente la revisión sistemática de esta intervención, evaluando globalmente toda la literatura producida y evaluando todos aquellos efectos conocidos y menos conocidos, favorables y desfavorables de la lidocaína, nos presentó una perspectiva global y no sesgada que nos permitió identificar que en este contexto específico, contra lo que cabía esperar, era un tratamiento dañino que no debía administrarse. En la parte de la derecha vemos igualmente cómo, aún en ausencia de evidencias o de datos probatorios, la lidocaína era recomendada ampliamente por los expertos, y no es a final de los años 90 cuando se realizó esta revisión sistemática de la literatura científica que se comprendió
que no debía ser recomendada, debían recomendarse otro tipo de antiarrítmicos. Como conclusión, la falta o la incapacidad en realizar revisiones sistemáticas sobre aquellos tratamientos a los cuales nos enfrentamos puede producir estos dos efectos indeseables: que se retrase la identificación de efectos favorables de un tratamiento que podría ser eficaz y beneficioso a los pacientes, o que se perpetúen en el tiempo prácticas inefectivas, en el mejor de los casos, dañinas, en el peor de los casos, asumiendo una eficacia que no se corresponde con los datos reales proporcionados por la literatura científica. La revisión sistemática frente a la revisión narrativa obedecería al modelo de la caja, pero de la caja transparente. Sería aquella revisión sistemática basada en la evidencia o basada en los datos probatorios, en los datos publicados por los artículos científicos que podemos encontrar en las revistas científicas. Son, por tanto, revisiones que siguen criterios explícitos y, por tanto, son transparentes y, por tanto, son también reproducibles. El lector conoce, tiene acceso a unos resultados y a unas conclusiones que se derivan o emanan directamente no de la opinión de los autores, sino del análisis y la interpretación de los datos que han sido identificados a partir de una pregunta de investigación explícita planteada a priori. Y por tanto podemos hablar de la revisión sistemática no solamente como un modelo o un tipo de literatura científica, el artículo de revisión, sino también podemos hablar con propiedad de un modelo de investigación, denominado en este caso investigación secundaria, investigación sobre lo investigado, una investigación que difiere de la investigación original o primaria, en que la unidad de análisis, en este caso, no serían los pacientes o los sujetos, sino los estudios de investigación primarios, obviamente realizados en pacientes o sujetos. Esta sería la principal diferencia de la investigación secundaria respecto a la investigación primaria, pero excepto en esta importante diferencia, la revisión sistemática como modelo de investigación formal seguiría escrupulosamente el método científico, planteando una hipótesis, planificando un método para la recopilación y el análisis de los datos, y plantearía, por tanto, una respuesta no sesgada, confiable, a favor o en contra de la intervención analizada. Las revisiones sistemáticas, no obstante, no siempre están actualizadas. Por tanto, una buena revisión sistemática sería aquella que, además de seguir o de cumplir con estos criterios o estas condiciones de sistematización, además está basada en búsquedas lo más actualizadas posibles que incorporan toda la evidencia disponible al momento de tomar la decisión. ¿Cuáles serían, por tanto, los objetivos, o cuáles deberían ser los objetivos de una buena revisión sistemática? El objetivo del autor que realiza una revisión debería ser conseguir que la consulta a su revisión sea la manera más completa, fiable y rápida de estar bien informado ante una determinada cuestión. Por tanto, podríamos definir una revisión sistemática como la revisión de una cuestión o de una pregunta clínica que ha sido formulada de manera clara, que utiliza métodos sistemáticos y explícitos para identificar, seleccionar y evaluar críticamente la investigación relevante, es decir, los estudios originales o los estudios primarios que se han realizado para contestar esta misma pregunta de la revisión, y también utiliza métodos sistemáticos y explícitos para obtener y analizar los datos de los estudios que son incluidos
en la revisión. Por tanto, la palabra clave es la sistematización, un proceso sistemático, un proceso donde los criterios que guían todas y cada una de las decisiones que van a tomar los autores de la revisión son explícitos, son hechos explícitos y por tanto son reproducibles. Una revisión sistemática puede utilizar o no metaanálisis, puede utilizar o no métodos estadísticos para analizar y resumir los resultados de los estudios individuales incluidos en la revisión. Es evidente que la posibilidad de resumir y sintetizar de forma cuantitativa los efectos de una intervención o tratamiento es una virtud añadida a una revisión, porque facilita enormemente la comprensión de la información sobre el efecto de un determinado tratamiento. El lector espera encontrar un resumen también cuantitativo sobre la magnitud del beneficio o del efecto que cabe esperar cuando se decide aplicar una determinada intervención. Ahora bien, esto no siempre es posible. Deben cumplirse unas condiciones determinadas, rigurosas, para que la combinación estadística de resultados sean posibles. Por tanto, como veremos a continuación, de esta afirmación se desprende que metaanálisis no es sinónimo de revisión sistemática. En esta imagen vemos un típico gráfico de metaanálisis donde mediante el símbolo del cuadrado observamos la estimación puntual del efecto de una determinada intervención, que aquí no se identifica, para cada uno de los estudios individuales que conforman esta revisión. La línea horizontal sería el intervalo de confianza, que expresaría la precisión de la estimación del efecto. Los intervalos de confianza, las líneas horizontales que cruzan la línea vertical de los puntos discontinuos, representarían resultados estadísticamente no significativos. Y el diamante o el rombo inferior representaría la síntesis cuantitativa, el resultado de haber combinado los datos procedentes de cada uno de estos estudios, que en este caso demuestran una reducción significativa en el riesgo de presentar un desenlace. Lógicamente, el lector tendrá mucha más facilidad para retener y recordar este dato resumen que le presenta el diamante, la evaluación del efecto combinado frente a la información que procede de cada uno de los estudios individuales. Pero como hemos dicho antes, esto no siempre será posible y en un próximo metaanálisis veremos específicamente cuáles son las condiciones que se deben cumplir para poder realizar un metaanálisis. Basta decir ahora que la revisión sistemática siempre es posible y deseable contestar una pregunta terapéutica, una pregunta acerca de los efectos de una intervención o tratamiento mediante un proceso sistemático, mientras que el metaanálisis solamente a veces es posible. Incluso en ocasiones extremas se han llevado a cabo metaanálisis al margen de un proceso de revisión sistemática, lo cual ha conducido a información sesgada, información no fiable acerca de los efectos de la intervención. ¿Cuáles serían las utilidades de una revisión sistemática? Bueno, en primer lugar, la primera gran utilidad de una revisión sistemática, de una evaluación desde una perspectiva global
acerca de todas las evidencias disponibles, tratando de abarcar todos los datos probatorios acerca de los efectos de una intervención, nos permite resumir toda la evidencia disponible de una forma no sesgada. Nos permite tener una visión global versus una visión parcial y posiblemente sesgada sobre los efectos de una intervención. La imagen de abajo representaría los resultados de un conjunto de estudios individuales, algunos de ellos con resultados favorables y otros desfavorables a una determinada intervención. Si la revisión se basa en una muestra no representativa de los estudios realizados, preferentemente aquellos que muestran un resultado favorable, bien porque son los publicados, bien porque son los que el autor de la revisión ya conoce a priori porque coinciden con su opinión preestablecida sobre el tema, probablemente o con toda seguridad el resultado y las conclusiones de esta revisión sistemática estarán también falseados, estarán sesgados porque estarán construidos sobre una muestra no completa y no representativa de las evidencias disponibles sobre esta intervención. En segundo lugar, las revisiones sistemáticas tratan o ayudan y contribuyen a responder preguntas donde existe incertidumbre. La imagen de la derecha representaría un metaanálisis donde vemos los resultados de los estudios individuales, donde ninguno de ellos por sí mismo es capaz de mostrar un resultado claramente favorable, positivo o negativo de una determinada intervención. En cualquier caso, muestra una tendencia, pero ninguno de los estudios individuales obtiene un resultado confirmatorio o definitivo. Esta situación no es en absoluto infrecuente, especialmente cuando tenemos en cuenta el cada vez mayor número de tratamientos o intervenciones que muestran efectos moderados o discretos desde el punto de vista numérico, aunque clínicamente importantes, por tanto, en ausencia de grandes estudios o grandes megatrials. En muchas disciplinas de la salud no es frecuente hallar ensayos clínicos con miles de pacientes, lo que hace técnicamente complejo, por no decir imposible, demostrar el efecto o los efectos favorables de numerosas intervenciones que tienen efectos desde el punto de vista clínico importantes, pero que son de una magnitud numérica pequeña. Los nuevos tratamientos que pretenden mejorar el resultado de tratamientos preexistentes logran a lo sumo obtener márgenes de beneficio discretos, reducciones adicionales de un 3%, de un 5%, de un 8% en el riesgo de eventos cardiovasculares, de muerte, de fractura, y esas magnitudes numéricas pequeñas, aunque desde el punto de vista clínico tremendamente importantes, solo pueden ser identificadas mediante estudios con tamaño de muestra a menudo muy grande, que escapa de las posibilidades de muchos investigadores. Ante estas situaciones de gran incertidumbre, donde existe la información, pero no en forma de grandes estudios, la revisión sistemática y especialmente el metaanálisis, como veremos a continuación, permite aprovechar bien toda esta información ya disponible y alcanzar conclusiones precisas que puedan ayudar a orientar la toma de decisiones. A veces la información disponible es conflictiva y por tanto las revisiones sistemáticas no solamente permiten aumentar la potencia de análisis y obtener conclusiones que orienten la toma de decisiones, sino que también nos pueden ayudar perfectamente a entender las razones por las cuales existe discrepancia en los estudios originales. Lo que vemos representado en la figura inferior izquierda como heterogeneidad, resultados de estudios individuales
que discrepan más allá de lo que cabría esperar por el azar. Las revisiones sistemáticas permiten profundizar en el análisis de las razones que podrían eventualmente ayudar a entender el por qué se produce esta discrepancia o esta heterogeneidad, fundamentalmente explicable por dos tipos de causas. En primer lugar, razones de tipo clínico, relacionadas con los pacientes, las intervenciones o las variables estudiadas. En la imagen inferior derecha, pues habría un ejemplo relacionado con las intervenciones. Por ejemplo, las dosis empleadas de un mismo tratamiento, donde podría darse el caso que aquellos estudios que han utilizado niveles de dosis altas se observe un efecto positivo, mientras que estudios que han utilizado ese mismo tratamiento, pero en unas dosis que conocemos hoy como subterapéuticas, obviamente pueden haber arrojado resultados desfavorables o negativos. Otras posibles razones relacionadas con los pacientes podría ser el nivel de gravedad basal, o razones relacionadas con las variables podrían estar relacionadas con los instrumentos de medición o de interpretación, los criterios para interpretar la presencia o la ausencia de un determinado resultado. Y la segunda fuente de variabilidad pueden ser las razones de tipo metodológica, aspectos relacionados en cómo está construido el diseño del estudio, estudios con diseño abierto versus estudios cegados, etcétera, etcétera. Las revisiones sistemáticas, especialmente cuando aplican metodología de síntesis cuantitativa, como sería el metaanálisis, ya lo hemos dicho antes, aumentan la potencia del análisis que permitiría detectar efectos de magnitud moderada o pequeña. Y aquí tendríamos una figura donde ilustra esto para diferentes estudios que han evaluado la efectividad de los antidepresivos en pacientes con fibromialgia. Y finalmente, también las revisiones sistemáticas nos ayudan a comprender cuál es la evidencia existente y a tomar decisiones en contextos específicos, en la medida que permiten, que incorporan estudios que responden a preguntas similares, pero donde se analiza el efecto de la intervención en función de variables como podría ser el nivel de dosis, vía de administración, nivel de gravedad basal del paciente, grupos de edad, género, ámbito asistencial donde se aplica la intervención, nivel cultural, etcétera, etcétera, variables que nos pueden permitir detectar ámbitos o perfiles donde la intervención es efectiva y otros ámbitos, en cambio, donde la intervención es menos efectiva o no es en absoluto efectiva. Por tanto, nos permite contestar no solamente preguntas muy genéricas sobre el efecto de una intervención, sino que en la medida que existen datos disponibles más detallados que permiten realizar análisis más específicos, como serían análisis de subgrupos o análisis de sensibilidad, nos permiten afinar acerca del efecto de la intervención en contextos clínicos mucho más específicos. Y finalmente, una última utilidad de las revisiones sistemáticas es que nos permiten también planificar mejor los futuros estudios de investigación, ayudando también aportando criterios para priorizar la agenda de investigación, ya sea mediante la identificación de aquellas áreas donde no existen estudios de investigación de calidad, los gaps, las áreas donde existe vacíos de información, o bien detectando los errores de diseño o conceptuales detectados en los estudios realizados, permitiendo priorizar o promover nueva investigación que supere y no reproduzca los errores ocurridos en el pasado. Permite, por tanto, una buena revisión, ayuda a la planificación de mejores estudios de investigación que contribuyan de manera efectiva a rellenar los vacíos de información detectados por la propia revisión.
¿Cuáles son las etapas, por tanto, de una revisión sistemática? La revisión sistemática es un proceso, podríamos decir, en 3 etapas. La primera etapa consiste en definir la pregunta de investigación, determinar cuál es el enfoque de la revisión, lo que a su vez hace necesario revisar el estado del conocimiento de la cuestión que ayude a justificar no solamente la necesidad de realizar esta revisión, sino a justificar el enfoque amplio o específico que la revisión va a plantear. Por tanto, la pregunta estructurada en términos del formato PICO, pacientes, intervención, control y outcomes, ayudará a establecer el mejor enfoque posible para esta pregunta de investigación. El segundo paso será diseñar el protocolo. Establecer en un documento escrito cómo se va a responder la pregunta de investigación, cuáles van a ser las reglas del juego que se van a aplicar para obtener los datos, analizarlos y obtener una respuesta a la pregunta específica que ha sido planteada inicialmente. Por tanto, es importante, yo diría que es imprescindible que los métodos de la revisión hayan sido fijados a priori, no a posteriori en función de los resultados, sino a priori en función de la relevancia de la pregunta que se está planteando, que sean transparentes y que sean reproducibles. Solamente entonces, solamente cuando el protocolo ha quedado ya fijado, la revisión sistemática se va a ejecutar y debe hacerse adhiriéndose al protocolo, lo cual no significa que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia puedan introducirse cambios a posteriori, sino que estos cambios deben estar plenamente justificados y deben quedar debidamente documentados. El protocolo de la revisión sistemática, por tanto, como documento fundamental que va a guiar todo el proceso de la revisión, podemos identificar varios capítulos o varios apartados. En primer lugar, encontraremos unos antecedentes que deben ser breves, sintéticos, donde debe fijarse la importancia del problema que se quiere revisar, cuál es su definición, cuál es el impacto, cuál es la magnitud del problema que plantea la revisión y cuál es la controversia acerca de su tratamiento o su manejo, cuál es o cuáles son las intervenciones que se han propuesto y cuáles son las controversias acerca de sus efectos que hacen necesario llevar a cabo una revisión de conjunto que permita clarificar los efectos favorables o desfavorables de la o de las intervenciones que se propone revisar. En segundo lugar, la revisión debe establecer unos objetivos claros, unos objetivos que fundamentalmente es evaluar los efectos de las intervenciones a partir del análisis de la literatura científica, pero que pueden tener también objetivos más específicos en función de cuál es la pregunta de investigación, en función de cuán amplia o cuán específica es la pregunta de la revisión. En tercer lugar, y muy importante, el protocolo de revisión debe establecer los criterios para la inclusión de los estudios en la revisión. Los criterios que van a guiar la decisión de incluir o rechazar los estudios que van a ser identificados mediante la búsqueda bibliográfica. En cualquier caso, la decisión sobre inclusión de un estudio no debe estar influida por cuáles son sus resultados, sino que fundamentalmente la decisión tiene que ver con la pertinencia o la relevancia de ese estudio para la revisión. Dicho de otro modo, en la medida que el estudio individual coincide con la pregunta de investigación de la revisión, ese es un criterio para considerarlo, para tenerlo en consideración en la revisión. Los criterios
tienen que ver son 4, fundamentalmente con el tipo de estudios, aspectos relacionados con el diseño. Las revisiones sistemáticas sobre tratamientos e intervenciones habitualmente limitan la selección a los estudios con menor riesgo de sesgo, es decir, los ensayos clínicos aleatorizados, aunque es cierto que en ciertas circunstancias puede estar justificado ampliar este criterio a otros tipos de diseños apropiados para la pregunta que se está planteando, por ejemplo, estudios pseudoexperimentales o estudios antes-después para intervenciones en salud pública, etcétera, etcétera. El segundo criterio para decidir la inclusión del estudio son los tipos de participantes en estos estudios. La población de interés puede estar definida en función de unos criterios que dependerán del enfoque de la propia revisión. Revisiones de enfoque amplio serán mucho más inclusivos, mientras que revisiones mucho más específicas, por ejemplo, una revisión centrada en evaluar tratamientos para pacientes con depresión grave, limitará la selección de los estudios a aquellos ensayos clínicos realizados en poblaciones de estudio caracterizadas por lo que denominamos depresión grave, y no aquellos estudios, excluiríamos aquellos estudios que han incluido otro tipo de participantes. Exactamente igual el tipo de intervenciones. Intervenciones que pueden estar definidas de una manera amplia o más específica en función del grupo farmacológico o la tipología de la intervención, la vía de administración, los niveles de dosis, etcétera. Cada revisión tendrá unos criterios específicos que deben ser perfectamente coherentes o consistentes con el objetivo de la revisión, con el enfoque o el ámbito de la revisión que se está planteando. Y finalmente las variables de resultado que son de interés. Se exigirá de los estudios que proporcionen también datos de al menos una de aquellas variables de resultado que los autores de la revisión han establecido a priori como aquellas variables de interés clínico, es decir, aquellas que aportan información de mayor utilidad para comprender los beneficios o los perjuicios de una determinada intervención. Por tanto, un estudio para ser incluido en la revisión debería cumplir todos y cada uno de estos 4 criterios. En la medida que un estudio incumple al menos uno de estos criterios explícitos en el protocolo, esa sería una clara decisión para su exclusión. El cuarto aspecto que se deriva de los previos sería el diseño de la estrategia de búsqueda. Puesto que las revisiones sistemáticas son investigaciones secundarias donde la unidad de análisis son estudios, resulta fundamental diseñar estrategias que garanticen una identificación exhaustiva de toda la bibliografía, de todos los estudios publicados que puedan ser pertinentes, que aporten datos útiles, potencialmente útiles para responder la pregunta de investigación. Por tanto, las estrategias de búsqueda tienen que prever cuáles van a ser las bases bibliográficas que se van a consultar, tienen que ser lo más inclusivas posible, aún sabiendo que hay bases bibliográficas de difícil acceso, pero una revisión sistemática necesariamente no puede obviar bases bibliográficas relevantes para el tema de la revisión por el hecho de que no son accesibles. Sería el caso de, por ejemplo, Embase. Debe de explicitarse cuáles van a ser las palabras clave, términos libres y términos indexados, el mesh, cómo va a ser, el lector tiene que conocer cómo ha sido diseñada la estrategia para tener una idea de la capacidad que va a tener esa revisión para detectar toda la bibliografía relevante. Tenemos que conocer también, se tienen que documentar los periodos de la búsqueda. Tienen que detallarse si va a haber o no restricciones idiomáticas muy frecuentes en muchas revisiones narrativas. Una revisión sistemática no debería imponer restricciones idiomáticas. Y finalmente, el quinto y último apartado de un protocolo, de una revisión sistemática, será el apartado de los métodos, donde se detallará
¿Cómo se va a decidir la selección de los estudios? En el apartado anterior, apartado 3, hemos visto cuáles son los criterios, pero en los métodos tiene que decidirse, tiene que detallarse quién y cómo va a verificar que se cumplen o no estos criterios. La colaboración Cochrane recomienda que para evitar el subjetivismo y la falta de consistencia a la hora de aplicar estos criterios, esta selección se realice por pares de autores de forma independiente y que se documente las decisiones y que cualquier discrepancia en alguna de las decisiones que estos dos autores hayan tomado pueda resolverse mediante consenso. Exactamente igual la valoración del riesgo de sesgo. Una revisión sistemática tiene que valorar necesariamente la calidad o el riesgo de sesgo de cada uno de los estudios que han sido incluidos en la revisión y a partir de los cuales se van a emitir se va a construir unos resultados y unas conclusiones. El alcance de los resultados estarán condicionados por la calidad de los estudios individuales de donde surgen los datos. No es lo mismo, no van a ser lo mismo las implicaciones que surgen de un conjunto de datos procedentes de estudios de alta calidad que datos numéricamente iguales pero que proceden de estudios con un alto riesgo de sesgo. Por tanto, la valoración del riesgo de sesgo y los criterios que se van a utilizar para juzgar cuál es la calidad de esos estudios tiene que estar documentada en la revisión. En la literatura han sido documentadas decenas de instrumentos para evaluar calidad de los estudios. Muchos de ellos son instrumentos o escalas, como la escala de Jadat, o bien otras herramientas como la que actualmente promueve la colaboración Cochrane, basada en un conjunto de 5 ítems donde existe amplia evidencia empírica acerca de su relación con la validez de los resultados y que son evaluados de forma individual y que permiten finalmente juzgar los resultados del estudio como de alto, moderado o incierto riesgo de sesgo. Este aspecto específico tan importante y tan al mismo tiempo complejo de las revisiones sistemáticas será motivo de un próximo webinario. Basta decir aquí que es de fundamental importancia que la revisión sistemática documente y haga explícito cuáles van a ser los criterios y la forma específica de aplicarlos para evaluar el riesgo de sesgo y que quede claro en el documento cómo va a utilizarse esta información en el análisis, cómo va a influir esto en el análisis y en la interpretación de los resultados. También en los métodos deben detallar cómo va a realizarse la extracción de los datos de los estudios individuales. Normalmente va a diseñarse lo que se denomina un formulario o una hoja de extracción de datos donde van a recopilarse datos de interés relacionados con la identificación del estudio, relacionados en segundo lugar con características metodológicas o del diseño de estos estudios, en tercer lugar relacionados con aspectos clínicos de estos estudios, fundamentalmente las poblaciones de interés de estudio, la población de estudio y la descripción de las intervenciones y el modo específico como éstas se han aplicado, y en cuarto lugar datos sobre los resultados que arrojan estos estudios. Y finalmente el quinto y último apartado tiene que ver con el análisis de los resultados, donde el protocolo debe preespecificar en función del tipo de variable que se va a analizar, cuáles van a ser las medidas del efecto que se van a utilizar, cómo se va a evaluar la precisión de estas estimaciones. En el caso de que se vaya a utilizar metaanálisis, cuáles van a ser los métodos o modelos estadísticos que se van a implementar para obtener las medidas combinadas del efecto, cómo se va a comprobar la presencia o no de heterogeneidad estadística, que es lo que va a determinar no solamente los modelos matemáticos para realizar metaanálisis, sino va a afectar a la propia decisión de realizar o no
metaanálisis y en el caso también de que esté previsto realizar análisis de subgrupos, estos deben haber sido preespecificados. Y finalmente también debe detallarse el software que se va a utilizar para llevar a cabo esta revisión. Por tanto, en resumen, las revisiones sistemáticas cumplen estas condiciones o deberían cumplir estas condiciones. La pregunta a contestar está claramente definida. Se basan en búsquedas exhaustivas de la literatura científica, siguen un proceso bien detallado y bien especificado en un protocolo donde se detallan los criterios que son explícitos para evaluar la calidad de los estudios identificados, donde se detallan también los métodos para analizar los datos, los resultados, utilizando métodos validados que permitan valorar de la manera más apropiada cuál es la medida, cuál es el efecto de la intervención. Las revisiones deben ser instrumentos de ayuda al lector para comprender de manera objetiva, de manera fiable, de manera ponderada, cuáles son los efectos de las intervenciones, y eso tiene mucho que ver con los métodos de análisis que la revisión selecciona y va a proponer, que priorizan también la relevancia clínica, especialmente a la hora de priorizar o jerarquizar las variables de resultado de interés. Estas se priorizan desde la perspectiva de su importancia clínica, no tanto desde cuán frecuentemente estas son reportadas en la literatura científica, sino desde en qué medida estas variables ayudan o ayudarían eventualmente a quienes tienen que tomar una decisión a comprender ponderadamente cuáles son los efectos de la intervención, permiten evaluar la aplicabilidad de la intervención en diferentes contextos clínicos, obviamente en función de la disponibilidad de datos, y finalmente tratan o realizan esfuerzos para mantenerse actualizadas, incorporando la nueva evidencia surgida en la literatura científica. En resumen, las revisiones sistemáticas informan, pero no tratan de imponer valores o preferencias, los valores o las preferencias de quienes las han realizado. Tratan de ayudar al lector a entender qué es lo que dice la evidencia, comprendiendo que es el lector, el usuario de la revisión, quien deberá poner estas evidencias en contexto y deberá tomar sus propias decisiones. Información detallada, amplia, disponible online acerca de las revisiones sistemáticas, las pueden encontrar, por una parte, en la página web del Centro Cochrane Iberoamericano. Allí está la versión traducida al español del manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones, que ha sido recientemente actualizado y es un excelente recurso libremente disponible donde se abordan los métodos con toda profusión de detalles. El mismo documento, en su versión original en inglés, el Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, puede ser consultado libremente online en esta página web. Terminar diciendo que las revisiones sistemáticas son el producto y la razón de ser de una organización conocida como la Colaboración Cochrane, una organización creada hace 20 años con el objetivo de preparar, actualizar y difundir revisiones sistemáticas sobre el efecto de las intervenciones en salud, fundamentalmente aquellas intervenciones controvertidas que se están proponiendo para tratar problemas de salud relevantes a nivel global o también a nivel regional. Y la Colaboración Cochrane trata de llevar a cabo esta misión mediante un esfuerzo colaborativo, bajo la asunción de que no es posible la solución individual ante los enormes retos que tiene planteada hoy la medicina y los problemas relacionados con la información científica, como hemos comentado en la introducción de este seminario. Si queremos reescribir la medicina y mantener el objetivo de la actualización no sesgada acerca de los efectos de las intervenciones, es necesario, es imprescindible respuestas o soluciones de mayor calado mediante esfuerzos de amplio alcance, mediante esfuerzos de tipo cooperativo.
La colaboración toma el nombre de este personaje, Archie Cochrane, que ya en la década de los 70 realizaba una fuerte crítica a la clase médica por su incapacidad o por su falta de compromiso en organizarse por especialidad o subespecialidad, llevando a cabo lo que él denominaba resúmenes críticos. Hoy día serían revisiones sistemáticas actualizadas periódicamente que incorporaran los datos, los resultados de toda la investigación relevante que se vaya produciendo a lo largo del tiempo. La colaboración Cochrane asume que las intervenciones sanitarias, ya sean decisiones de tipo clínico, educativas, administrativas, de gestión, etcétera, etcétera, serán tanto más efectivas si están bien fundamentadas, es decir, si están basadas en evidencias ciertas y actualizadas. Por eso se creó hace ahora 20 años una organización internacional independiente sin ánimo de lucro que intenta ayudar a quienes deben o tienen la responsabilidad de tomar decisiones clínicas o sanitarias y desean hacerlo con un buen fundamento. Les ayudan preparando, actualizando y promoviendo el acceso a revisiones sistemáticas que informen de manera confiable sobre los efectos de la atención sanitaria. Y lo hace mediante una estrategia que promueve los principios de la amplia colaboración, la participación, una buena organización que evite la duplicación de esfuerzos y promueva la calidad, el rigor, minimizando las fuentes de sesgo. Los grupos de revisión, los grupos colaboradores de revisión, actualmente 51, son los responsables de llevar a cabo estas revisiones, estos trabajos que se publican en una revista electrónica conocida como la Cochrane Library, libremente disponible en una mayoría de los países de habla hispana. Y todo este trabajo está coordinado desde los centros Cochrane. El Centro Cochrane Iberoamericano coordina y promueve la participación de los profesionales del ámbito de los países de habla española, la denominada Red Cochrane Iberoamericana. Ustedes pueden contactar, visitar la web o contactar o promover o proponer su participación contactando con nosotros. Los datos los encontrarán en la web del Centro Cochrane Iberoamericano. Muchas gracias por su atención. Hemos recibido algunas de las preguntas que pasamos a contestar. Algunas de ellas, por ejemplo, la primera pregunta cuál es la diferencia entre una revisión sistemática y el estado del arte. Bueno, quizá revisión sistemática sería un concepto técnico que define un modelo no solamente de literatura científica, sino un modelo de investigación, lo que hemos denominado la investigación secundaria. Estado del arte sería un término coloquial que podría equipararse tanto a una revisión narrativa como una revisión sistemática. Todo depende de esa revisión acerca del estado del conocimiento sobre una determinada intervención. Todo depende de cuál es el proceso, la metodología que se utilice para obtener la respuesta. Por tanto, en un sentido podrían ser sinónimos, pero no lo son en la medida de que estado del arte no identifica propiamente el método. Revisión sistemática sería un método específico para conocer de manera confiable cuál es el estado del arte acerca de una determinada condición o una determinada intervención. Una segunda pregunta tiene que ver con, dice que las revisiones sistemáticas son auditables. Y si es así, ¿en qué consiste esta auditoría a una revisión sistemática? Bueno, la revisión sistemática, por el mismo motivo por el cual son explícitas, sus criterios, es decir, los criterios que han guiado a los autores de la revisión a lo largo de todo el proceso de la revisión, están documentados en un protocolo, son explícitos, y además son potencialmente auditables. Ahora bien,
Para que esto sea así, es necesario que ese protocolo de la revisión sea también accesible a los lectores. Las revisiones Cochrane tienen la particularidad y la gran ventaja de que son documentos publicados. La Cochrane Library publica no solamente las revisiones sistemáticas ya completadas, sino que es un proceso en dos etapas donde, en primer lugar, se publica el protocolo ya aprobado o autorizado por el grupo de revisión. Ese protocolo es consultable y, por tanto, es auditable, es criticable por los lectores. La Cochrane Library introduce también un sistema de interacción que permite a los autores de ese protocolo recibir sugerencias o comentarios que permitan eventualmente la mejora de aspectos que quizá no se han tenido suficientemente en cuenta en el protocolo de la revisión. Por tanto, la transparencia, y concretamente la transparencia que guía a las revisiones sistemáticas realizadas por las revisiones Cochrane, permiten que éstas sean auditables. Si no son publicados, lo que se publica es una revisión sistemática, pero con unos métodos no suficientemente detallados o explícitos, lógicamente esa revisión sistemática no es auditable. También existen iniciativas similares a los ensayos clínicos conducentes a la publicación de protocolos en registros similares a registros como ClinicalTrials.gov, donde se publiquen protocolos, en este caso serían protocolos de revisiones sistemáticas no Cochrane, que puedan ser accesibles a los lectores, a los usuarios y, por tanto, auditables. La clave de la auditoría está en la transparencia de la información. Una pregunta pregunta sobre Consort, y si Consort está pensado para guías de práctica clínica. Bueno, la respuesta es que Consort son recomendaciones, son unas directrices propuestas por un grupo de expertos internacionales para mejorar el reporte, no de guías de práctica clínica ni tampoco de revisiones, sino para mejorar la calidad del reporte de los ensayos clínicos aleatorizados, y en la medida que el reporte de los ensayos clínicos es de mayor calidad, eso indirectamente repercutirá también en una mejoría de la calidad de las revisiones sistemáticas, en la medida que la información primaria sobre la que éstas se construyen es mejor. La PRISMA es el acrónimo que se corresponde con las directrices elaboradas por este mismo grupo de expertos para la mejora de la publicación de las revisiones sistemáticas con metaanálisis. Consort sería ensayos clínicos, PRISMA, metaanálisis. Bien, agradecemos. ¿Contestamos? Sí, otra de las preguntas tiene que ver sobre si existen revisiones sistemáticas de investigación cualitativa. La respuesta es sí. Obviamente los métodos van a ser radicalmente distintos y seguramente van a cambiar. La estructura general es la misma, el proceso debe ser un proceso sistemático donde los criterios van a ser explícitos, pero lógicamente los criterios de selección van a ser distintos, probablemente vaya a cambiar el tipo de diseño para contestar la pregunta de una revisión cualitativa, y los métodos de análisis, los métodos de reporte de los efectos de las intervenciones, lógicamente, evidentemente, van a ser distintos. Las revisiones Cochrane fundamentalmente han priorizado las revisiones sistemáticas de la investigación cuantitativa, pero existe una presión y una necesidad creciente de desarrollar métodos que posibiliten realizar revisiones sistemáticas y metaanálisis de investigación cualitativa, algo que ya está siendo a día de hoy implementado por algunos grupos de revisión Cochrane. Y sin duda, en el futuro inmediato vamos a ver una eclosión también de las revisiones sistemáticas de investigación cualitativa.
Otra de las preguntas que nos plantean tienen que ver con el metaanálisis. Algún aspecto que quizá no ha quedado claro sobre la función del metaanálisis, simplemente mencionar o remarcar que el metaanálisis consiste en la aplicación de métodos estadísticos formales que permiten eventualmente combinar información de datos de resultados procedentes de más de un estudio que tienen características similares, estudios que tienen outcomes, han evaluado un mismo outcome y han planteado una pregunta de investigación igual o muy similar. Por tanto, el metaanálisis, al permitir combinar de manera cuantitativa, no cualitativa, sino cuantitativa, datos de más de un estudio, posibilita obtener un estimador global o combinado del efecto de la intervención que se resume en un dato numérico que es más fácilmente recordable, transmisible y que por tanto es aplicable para la investigación cuantitativa, en la medición de los efectos de las intervenciones en variables medibles por métodos cuantitativos y objetivos como serían fracturas, infartos, calidad de vida, mejoría del dolor, mejoría de los síntomas, etcétera, etcétera. Cualquier variable clínica, cualquier desenlace clínico que es medible mediante instrumentos cuantitativos y por tanto objetivable. Lógicamente como ya ha quedado claro, la revisión sistemática siempre es posible y solamente en función de cuáles son los estudios que detectamos y cómo son estos, podrá tomarse la decisión de realizarse o no el metaanálisis. Es decir, la revisión sistemática puede prever la realización de un metaanálisis, pero solamente es posible tomar esa decisión cuando disponemos ya de los estudios, cuando conocemos cómo son estos estudios, cuando conocemos qué resultados han medido y cuando conocemos cuál es la heterogeneidad estadística entre sus resultados. Solamente entonces será posible determinar si se cumplen o no las condiciones para llevar a cabo un metaanálisis. Como he dicho antes, esta cuestión será abordada con mucho mayor detalle en un próximo webinario centrado específicamente en este asunto, los metaanálisis. Una pregunta tiene que ver sobre la actualización de las revisiones sistemáticas y pregunta ¿cada cuánto es adecuado actualizar una revisión sistemática? Lógicamente, el volumen o el ritmo con el cual se produce investigación es variable en un campo y en otro. Por tanto, la respuesta es depende. No obstante, la colaboración Cochrane recomienda que al menos cada 2 años se actualicen las búsquedas y en caso de detectarse nueva investigación relevante, se actualice la revisión. No es recomendable utilizar y basarse en revisiones que estén desactualizadas en más de 2 años. Pero repito, esto dependerá bastante del tópico de interés y del dinamismo en la investigación, en el ámbito en el que se está realizando la revisión. Otra de las preguntas tiene que ver sobre la formación académica y las cualidades con las que debe contar un buen revisor. Bueno, es interesante la pregunta porque, en primer lugar, la revisión debe ser abordada necesariamente por un equipo, nunca por un autor individual. Las revisiones narrativas suelen ser realizadas por el experto, pero una revisión sistemática necesariamente tiene que ser realizada por un equipo que puede ser de dimensión variable, pero un equipo donde es fundamental que estén representados tanto autores con un buen manejo de la metodología y autores que quizás sin disponer de amplios conocimientos sobre metodología de la investigación, sí tengan amplios conocimientos
clínicos o amplios conocimientos sobre el tópico específico, el contenido específico de la revisión. Por tanto, y en función de cuál es el tópico de la revisión, es deseable también incorporar personas procedentes de distintas disciplinas para enriquecer la perspectiva a la hora de revisar un determinado tópico. Por tanto, no es imprescindible una determinada formación académica, aunque sí es imprescindible que en el equipo haya al menos alguna persona con una sólida formación en metodología de la investigación en general y en metodología de la revisión sistemática, y también personas con amplios conocimientos o experiencia en el contenido específico para que puedan introducir valoraciones y matices a los resultados numéricos que se deriven de esta revisión. Otra pregunta tiene que ver sobre el número mínimo de estudios que se necesitan para realizar una revisión sistemática. En realidad no hay un número mínimo exigible. Hay revisiones sistemáticas que se realizan simplemente para poner en evidencia las lagunas del conocimiento. En el caso extremo, para poner en evidencia que no se han realizado estudios o estudios de calidad suficiente que permitan contestar una determinada pregunta de investigación. Ahora bien, también es lógico, es razonable pensar que la mayoría de las revisiones surgen de la necesidad de clarificar una incertidumbre sobre un determinado tema, sobre el cual ya existen algunos estudios preexistentes. Algunos grupos Cochrane imponen como número mínimo de estudios ya existentes como prerequisito para realizar una revisión sistemática el número 3. 3 estudios o más. En cualquier caso, esta es una decisión un tanto arbitraria que probablemente obedece a la necesidad de priorizar tópicos candentes donde pueda existir un mayor interés por parte de los futuros lectores o usuarios de la revisión, y no tanto una razón estrictamente metodológica para justificar la necesidad de una revisión. Una pregunta tiene que ver sobre si se pueden incluir o no resultados primarios aportados por la literatura gris y cuál es la postura de la colaboración Cochrane al respecto. Bien, la respuesta es que sí. La literatura gris haría referencia a todos aquellos formatos mediante los cuales se difunden resultados de investigación que no es propiamente el artículo científico en revista biomédica, por ejemplo, en una presentación, en un póster, en un abstract presentado en un congreso médico, por ejemplo. Bien, en la medida, la colaboración Cochrane trata de incorporar y de aprovechar en las revisiones toda la información, haya sido o no publicada, en gran medida para tratar de solventar o vencer el problema real que supone el sesgo de publicación. No obstante, la literatura gris tiene problemas por cuanto habitualmente es una información mucho más parcial, mucho más incompleta, que dificulta enormemente la valoración de la calidad de los estudios y por tanto la interpretación de sus resultados. Por tanto, es una decisión compleja aceptar o no resultados primarios aportados por la literatura gris en una revisión sistemática. Pero eso no quiere decir que no pueda ser tenido en cuenta, especialmente cuando se detecta mediante literatura gris resultados negativos que contradicen o van en una dirección contraria a lo que nos cuenta una mayoría de la literatura publicada. Quizá una buena decisión sea no utilizar estos datos en un metaanálisis por la falta de información detallada del origen de la fuente de estos datos, pero sí tenerlo en cuenta y reportarlo en la revisión para tener en cuenta estos resultados adicionales que no están reportados en artículos originales. También la colaboración Cochrane anima a buscar activamente la literatura gris y a contactar con los autores de estos estudios para que aporten mayor grado de detalle sobre los métodos, de modo
que aún en ausencia de la publicación completa se disponga de toda la información suficiente de los estudios primarios para poder ser incorporado en la revisión. Bien, hemos agotado el tiempo y lamentamos no poder responder todas las preguntas que han ido llegando acerca de este tema. Queremos dar las gracias a los que han seguido con tanto interés este seminario y han planteado preguntas, y les animamos a inscribirse a los próximos talleres, los cuales van a abordar y van a profundizar mucho más en aspectos específicos que tienen que ver con revisiones sistemáticas, como sería metaanálisis, como sería la evaluación del riesgo de sesgo de los estudios de investigación. Muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Hola, gracias por la paciencia. Realmente hemos excedido el tiempo previsto inicialmente, pero espero que la sesión ha sido de gran utilidad. Han entrado muchísimas preguntas a partir de los primeros 60 minutos. Por favor, como el tiempo realmente nos limita a contestar a todas estas preguntas, pueden enviarlas a la dirección electrónica cursos@cochrane.es y a lo largo de la semana les contestaremos. Las otras dudas que están circulando respecto a la presentación de la sesión de hoy y la grabación, les contesto así. La presentación fue enviada previamente en formato PDF. La podemos enviar de nuevo esta semana durante los próximos 2 días, juntamente con una invitación de complementar un formulario de evaluación donde se encuentra el link de la grabación de hoy. Así cada uno podría subsanar las carencias por si ha entrado más tarde o tuviera por alguna razón que abandonar la sesión antes. Más una vez, muchas gracias por su atención y dentro de 2-3 minutos empezaré a echar a la gente de la sala virtual para poder cerrar la sesión de hoy. Gracias. Hasta el próximo webinario, que será el día 26 de noviembre a la misma hora. Y a todos que están inscritos y han participado en el webinario de hoy, les será enviada la invitación para el siguiente webinario, cuyo tema es aspectos básicos de metaanálisis. Adiós.